Y bueno, esta mañana, hace unos minutos, el INEGI dio a conocer los resultados del Producto Interno Bruto correspondiente al segundo trimestre del 2020. Ligeramente por debajo de lo que se había estimado, el PIB registró una disminución del 17.1% en comparación con el trimestre precedente y su comparación anual. El Producto Interno Bruto tuvo un retroceso de 18.7% respecto del mismo periodo del 2019. Y precisamente para hablar de esto y demás, está con nosotros Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco, buenos días. Buenos días, mi querido Paco. Y también guardando la sana distancia, Arnulfo Rodríguez San Martín, director de análisis de Grupo Financiero Multiva. Pues bueno, la inflación también al consumidor la primera quincena de agosto fue del 3.99%, que es la más alta en 13 meses. Esto también se combina con los datos que hemos conocido en este momento, Arnulfo, del Producto Interno Bruto, que eso me parece que ya era lo esperado. ¿Qué es lo que va a pasar con la economía? ¿Cómo se va a reflejar en el bolsillo de los mexicanos? Bueno, son malas noticias las dos. Es un escenario que se conoce como de estanflación, es decir, los dos escenarios económicos menos deseables. Estancamiento y en este caso peor, recesión económica con inflación. La primera consecuencia es que se acabó la posibilidad para el Banco de México de continuar bajando su tasa de interés. La política monetaria actúa con rezago, la inflación ya está prácticamente en 4%, que es el límite máximo del Banco de México, y esto acota su capacidad para usar la política monetaria como un instrumento que nos ayude en la recuperación económica. ¿Tú tienes más o menos la misma opinión, mi querido Rodrigo, al respecto? Así es, mi querido Paco, y entender además que lo que explica este dato de la inflación general, 3.99%, que por cierto está por encima de la inflación subyacente, es el precio de las frutas y las verduras, que en el bolsillo de muchos hogares, evidentemente, pues es uno de los impactos más significativos en los hogares que ganan menos ingresos. ¿Por qué? Porque proporcionalmente destinan más dinero a los alimentos, y la inflación en términos de alimentos pues la estamos viendo en 7% y frutas y verduras en 12%, mi querido Paco, y eso evidentemente en un escenario de crisis pues le pega a los que más les está pegando la crisis, evidentemente. Ahora, dentro también de estos signos, ¿qué es lo que se tiene que hacer en materia de política monetaria para poder frenar un poco la inflación? Porque eso nos preocupa, ¿no? Son dos factores muy explosivos, Arnulfo. Sí, la tasa de interés ya no la deben de mover, seguro ya no la bajarán, pero también sería contraproducente subirla. Yo creo que vamos a ver la política monetaria en cuanto a tasa de interés, pues ya permanencia de este 4.50 que tenemos como objetivo del Banco de México. Para impulsar la economía han puesto en marcha otras 10 medidas que apoyan directamente el crédito, permitiendo a los bancos reestructurar las líneas de crédito que tienen con sus clientes. Eso es una cosa que sin duda ayudaría. La otra, y yo creo que es el principal factor que nos puede terminar ayudando, es la recuperación económica mundial, principalmente en la economía de Estados Unidos. El día de ayer se publicó la balanza comercial y entre las buenas noticias que hubo en esta información, yo destacaría tres. La de remesas, que ya sabíamos que anda en 19,000 millones de dólares en el primer semestre, lo que son la inversión extranjera directa, que también está demostrando estabilidad y un nivel alto de 18,000 millones de dólares, y un sorpresivo y positivo superávit en la balanza comercial, en las cuentas con el exterior. Bueno, esto nos da la pauta para pensar que la recuperación económica de Estados Unidos tiene vasos comunicantes a México que ayudarán al sector manufacturero y al consumo familiar. Ahora, veíamos hace un par de días, mi querido Rodrigo, cuando analizábamos el crecimiento de los Estados Unidos, que ya no era una franca V la recuperación económica de los Estados Unidos. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Arnulfo? Sí, sin duda, Paco. Claro, todavía hay dudas en términos de cómo va a evolucionar la pandemia del COVID allá en la Unión Americana y si esto va a lograr sostener el desempeño económico, entendiendo además que las solicitudes de desempleo nos hablan también de una recuperación relativamente compleja. ¿Te acuerdas que pasó de 900,000 solicitudes, que generó mucho optimismo, y luego volvió a subir por encima del 1,300,000 según recuerdo? Y bueno, pues eso nos hace pensar que no está tan clara, digamos, la recuperación allá, pero sin duda está vinculada a la economía de México, a la de Estados Unidos en términos de la recuperación, dado que no hicimos medidas contracíclicas en nuestro país. Muy bien, pues te agradezco mucho, mi querido Arnulfo, mi querido Rodrigo, muchísimas gracias como siempre, buenos días. Gracias, Paco.